Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Espero que del lugar que están viendo el video estén ustedes bien, feliz sobre todo. Y pues hoy día, chicos, estamos entrando a una segunda o una siguiente clase, ya para los chicos del sexto de primaria. Muy bien. Ya creo que ya me presentaba anteriormente, pero igual voy a presentarme, que les sabe el profesor Enrique Pérez Manzón. Y como ya ustedes saben, estoy a cargo del curso de geometría, el mejor curso. El curso en sí es bastante sencillo, pues, ¿no? No es complicado, ¿ya? Y vamos a hacerlo bastante dinámico, chicos, para que ustedes puedan entender de la mejor forma, ¿ya? A ver, miren. Hoy nos toca hablar, muchachos, de un tema bastante interesante, del ángulo, ¿no? A ver, ustedes dirán, profesor Arturo, ¿qué es un ángulo? El ángulo, chicos, ustedes pueden encontrar en la vida cotidiana, ¿no? No pueden ustedes ver, por ejemplo, en el lugar que están, ustedes pueden ver una serie de ángulos, ¿no? Por ejemplo, la esquina de una puerta representa un ángulo, ¿no? O la esquina de la pizarra, ¿no? La parte de arriba de la esquina de la pizarra también representa un ángulo, ¿no? O por ejemplo, en la posición que estoy agarrando, la regla con mi mano, la regla de y mi brazo, mejor dicho, representa también un ángulo, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un ángulo, ¿no? Entonces, así ustedes pueden encontrar, o si yo digo, o levanto, digo, saludos, a la bandera, saludos. Entonces, cuando ustedes saludan, también ustedes pueden ver que por aquí también forma un ángulo, ¿no? O en el lugar que también estoy parado, ¿no? ¿No? Digamos que estoy parado ahí, quietito, y con el piso también forma un ángulo, ¿no? O si está sentado, también ustedes pueden ver que genera un ángulo. Cuando estás echado, también formas un ángulo. Y así sucesivamente, chicos, van a encontrar esta figura geométrica llamada ángulo en la vida cotidiana. Entonces, es fácil de entender, ¿ya? Entonces, para ello, para ver más o menos de ustedes a los ángulos que van a generar en la vida cotidiana, pues qué nombres podrían tener esos ángulos. Y justamente para ello hay que saber primero qué es un ángulo, ¿ya? Bien. Dicho ello, muchachos, fíjense acá, dice como título ángulos, ¿ya? Un ángulo, chicos, dice que es una figura geométrica, no se olviden que son figuras geométricas, esta es una figura geométrica, formada, dice, por dos rayos, ¿no? Y profesor Arturo, ¿qué son rayos? Mira, los rayos, muchachos, creo que es fácil de entender. Por ejemplo, acá, esta la que están viendo, lo voy a poner de esta manera, con un color distinto para que ustedes puedan ver. Ya esta figurita, chicos, ya esta figurita es justamente el famoso rayo. Esta figurita. Ahí está. ¿Ya? Este es nuestro rayito. Pero ustedes dirán de dónde nace ese rayo, ¿no? Y también es fácil de entender que el rayo nace pues de la línea recta. Es decir, si por ejemplo, muchachos, para que más o menos ustedes me entiendan, vamos a poner aquí como observación. Ya, miren, 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 por favor atiendan, tienen que estar atentos, muchachitos. Mira aquí, por aquí vamos a dibujar una línea recta, mira, mira, mira acá, por acá, por acá, por acá, por acá así, ya. Muy bien, ahí está, la línea recta. Y en esta línea recta, chicos, nos falta, recuerden sus flechitas. Eso significa que se tiene al infinito en ambos sentidos, o es indeterminado. Ahora, como estaba diciendo, esta es la recta. Entonces, si en esta recta, chicos, ubicamos un puntito, ahí está, este puntito, vamos a llamarle O. Entonces, noten que la recta se divide en dos partes, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar una de las partes. Digamos, sacamos esta partecita de aquí. Solo esta parte. Entonces, si sacamos, chicos, esta partecita, solo esta parte me estaría quedando de esta forma. Ya, así me estaría quedando. Ya, muy bien. Ya, ahí está. Entonces, como ven, está complicado, ¿no? Vamos a poner acá, ahí está. Para que esté a pepón, así como yo, silente, muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está, ¿ya? Entonces, esta figura que ustedes ven nace de la recta. Entonces, ¿qué decimos? Que el rayo es una porción o una parte de la recta, pero formado o determinado por un punto en ella, ¿no? ¿Ya? Entonces, si en la recta ubicamos el punto, se forman dos porciones, vamos a llamarle acá el OA y el OB.
Y si de una de esas dos elijo, pues, digamos, elijo el OA, elijo, entonces esa porción se va a llamar rayo, ¿no? El rayo OA. Entonces no se olviden, repito nuevamente, el rayo, chicos, es una porción de la línea recta o de la recta, ¿ya? Muy bien, entonces, ya sabes que es un rayo, y este puntito que ven acá se llama origen, ¿ya? Repito, se llama origen, ¿ya? Facilito, ¿viste? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para yo formar, chicos, un ángulo, necesito, dicen, dos rayos, o sea, dos de estos, uno, dos, one isca, ¿ya? Necesito dos rayos. Entonces, justamente por acá, mira, el primer rayo OA y el segundo rayo OB. Muy bien, ahí está. Entonces, esta figura que ustedes ven que está formado al unir dos rayos, y luego dice que tienen el mismo origen, o sea, el OA tiene origen O, y el OB también tiene origen O, o sea, el origen es la misma para ambos rayos. Entonces, pero ese origen se le va a llamar vértice. O sea, una vez que se forme el ángulo, chicos, el ángulo, ese punto o ese origen, o el origen en común de ambos rayos, se le va a llamar vértice. Y justamente dijo, ese O es vértice, ese primer elemento del ángulo geométrico, o del ángulo. El segundo elemento, muchachos, el lado O, el rayo, perdón, OA y el rayo B. Pero una vez que tengas el ángulo, ya no vas a decir rayo OA o rayo OB. Lo que vas a decir es lado OA y lado OB. ¿Ya? Entonces, como ven, chicos, recontra sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué más hay que entender, muchachos, del ángulo? Recuerden que el ángulo, también en el ángulo, repito, tenemos dos notaciones importantísimos. Profesor Arturo, ¿qué es una notación? Bien, la notación, hijito, es una simbología. ¿Cómo yo voy a simbolizar esta figura geométrica o una condición en particular? Repito, en una condición particular. Entonces, para ello, muchachos, fíjense, por favor, mira aquí, campeón, mira campeona, ahí está, mira, esta primera notación, la que ven de color rojito, esa simbología se lee ángulo, acompañando en la parte derecha, ángulo A o B. O sea, repito, todo esto se lee como ángulo A o B. Una cosita importante, y no se lo cuenten a nadie, la letra que esté en el medio representa el vértice de ese ángulo. No se olviden. Repito, la letra que esté en el medio que representa el vértice de ese ángulo. Arturo, ¿siempre? Sí. Siempre la que esté en el medio representa el ángulo, perdón, el vértice de ese ángulo. ¿Ya? Ahora, también tenemos, chicos, otra notación que es la letra M minúscula, acompañado con todo lo que he explicado anteriormente. Y esto, hijito, ¿cómo se ve? Fíjate acá, medida del ángulo AOB. Pero, Arturo, ¿qué es una medida? Ya, muy bien. En un término vulgar, la medida se dice que es una abertura. Entonces, por ejemplo, si para mí, digamos, esta regla y mi brazo son los lados, entonces noten que si yo separo de esta forma, así, van a ver que la abertura es mayor. ¿Y por qué la abertura es más grande o cada vez es mayor? Porque estos lados se están separando, se están abriendo. Y justamente a esa abertura se le conoce como medida del ángulo. ¿Ya? Entonces repito, a esa abertura se le conoce como medida del ángulo. Entonces, como iba diciendo, muchachos, mira acá, mira acá, mira acá. Entonces, fíjate. Entonces decimos, la medida de este ángulo, ¿cuál va a ser? Entonces, fácil, muchachos, mira acá. Pero mira. Ahí está. Esta es la abertura. Porque esta está formada por el lado OA y el lado OB, la abertura. Digamos que sea en este caso alfa. Entonces, esta abertura que le hemos puesto con el valor alfa se llama medida del ángulo. Entonces, ponemos aquí, copio lo mismo. Entonces, diremos acá. Medida, mira que lo visto, del ángulo AOB, ahí está, AOB de vértice O, es igual a ¿quién? A alfa. ¿Ya? Eso no te olvides. La medida, repito, es igual a alfa. Ahora,
Miren esto, muchachos, lo que va a explicar. Ahora, ¿por qué es importante la medida del ángulo? Ustedes preguntarán. Y te voy a responder, digo, mira, esto. Porque gracias a esta medida, chicos, mira acá, mira, mira, este alfa es una medida, ¿no? El beta también es una medida, el X también es una medida. Y con esas medidas, chicos, podemos hacer operaciones, como es la suma o la resta. Es decir, si digo suma, es adición, y si digo resta, es una sustracción, ¿correcto? Entonces, fíjate. Ahora, de estas tres medidas, alfa, beta, x, vamos, alfa, beta, x, de esas tres, ¿quién es la más grande? La que tiene mayor medida. ¿Es el x o no? Y las otras, alfa y beta, son las pequeñitas, la de menor medida. Entonces, chicos, si yo, por ejemplo, digo, joven, quiero calcular esa medida grande, o tal vez te diga, quiero calcular esa medida pequeña. Entonces, si tú quieres calcular una medida grande, lo que generalmente se hace es una suma, ¿no? ¿Sí o no? Se tiene que sumar. Y si quieres una medida pequeña, generalmente, ¿qué se hace? Se tiene que restar. O sea, es decir, me explico. Fíjate, el X de acá. Entonces, si tú te das cuenta, este X, chicos, es una medida grande. Y esa medida grande va a ser igual a ¿qué? A la suma de estas medidas pequeñas, ¿verdad? O sea, es decir, mira acá la reglita, o si quieres el mejor por la regla, hasta aquí tengo medida alfa, y esto es medida beta. Entonces, ¿todo quién es? La medida X, ¿no? O sea, es decir, X es igual a ¿quién? A alfa más beta. ¿Ya? Así nada más. Entonces, no se olviden, chicos, escúchenme, si quieres una medida grande, hay que sumar. Pero si tú quieres, hijito campeón, mira lobito, quieres calcular una medida pequeña, ¿qué hay que hacer? Hay que restar. Es decir, si quieres saber ese beta, va a ser igual a ¿quién? A la medida X, y a ese X debo quitarle el alfa, porque si yo le quito este alfa, me queda ¿quién? Ese beta, ¿verdad? O sea, es decir, el beta va a ser igual a X menos ¿quién? Menos alfa. ¿Ya? Entonces, repito y recalco, cuando quieres una medida grande hay que sumar, y cuando quieres una medida pequeña generalmente hay que restar. ¿Ya? Entonces, como ven, por eso me sirve el tema de ángulo, ¿no? Porque justamente, chicos, mira acá, con esta medida podemos aplicar una suma o una resta. Por eso, o sea, podemos operar. Y como saben muy bien, geometría es, pues, son preguntas de operación, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, ahora sí, profesor Arturo, ¿qué más debo saber? Ya. Lo que también debemos saber en el tema, chicos, es algo simple. Fíjate acá, mira, clasificación de ángulos. Mira, aquí puse tres clasificaciones, ¿ya? Number 1, number 2 y number 15. Ahí está, ¿ya? Las tres clasificaciones. O sea, los ángulos, chicos, escúchame bien, los ángulos, chicos, se clasifican en tres. ¿Y cuáles son? La primera es por su medida, la segunda por su posición y la tercera por la suma. Pero en esta clase, chicos, ¿saben qué vamos a hacer? Solamente la primera, por su medida. Por su medida, chicos, y está también en cualquier libro van a encontrar esto, por su medida dice que se clasifican en tres, o tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? Mira acá, vamos a ver, miren. La primera, muchachos, la primera que ven acá es, en este caso, el ángulo recto. Vamos a poner acá, mira chicos, ahí está, ángulo recto. Ahí está. Ya, ángulo recto. Entonces, ¿a qué se dice, chicos, ángulo recto? ¿O qué es un ángulo recto? Muy bien. Lo vamos a explicar. El ángulo recto, chicos, es aquel ángulo cuya medida o su medida debe ser igual a ¿quién? A 90 grados. Vamos a llamarle alfa, ¿ya? Lo repito, para que este ángulo, vamos a llamarle A o B, ya, para que este ángulo sea llamado ángulo recto, su medida, ese alfa, debe ser igual a ¿quién? A 90 grados.
¿Ya? Ángulo recto. Y generalmente, muchachos, ese ángulo recto, chicos, generalmente se representa de esta forma, mediante un cuadradito. Entonces, cada vez que vea un cuadradito, significa que la medida es 90 y el ángulo se debe llamar ángulo recto. ¿Dónde pueden ustedes en la vida cotidiana encontrar el ángulo recto? En las esquinas. Por ejemplo, tú te vas a la esquina de la puerta, agarras una puertita ahí, miras una puerta, y vas a ver que la esquina está representada por un ángulo recto, su medida es 90 o tiene la forma de un cuadrado, imaginariamente, ¿no? Y así van a encontrar, ¿no? En las puertas, en la esquina de la ventana, por ejemplo, si tienes un piso, la esquina del piso van a encontrar, ¿no? Y así sucesivamente pueden determinar ese ángulo recto, o la esquina de tu cuaderno, ¿no? El ángulo recto. Pero escúchame esto, mira. El otro ángulo, chicos, ¿sabes cuál es? El ángulo agudo. Ya, recalco que dije ángulo agudito. Ya, ahí está. Ángulo agudo. ¿Y cuándo se dice, chicos, que el ángulo es agudo? Allá, fácil, mira. Se dice, muchachitos, el ángulo agudo, o se dice ángulo agudo, cuando esta medida, campeón, ya, esta medida, hijo, esta medida vamos a llamarle beta, esa medida es mayor que 0 y menor a 90 grados. Entonces, así se va a llamar ángulo agudo. Mayor que 0 y menor que 90. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo, a ver, si tengo un ángulo que mide 40, agarro mi compás, perdón, mi transportador, y mide un ángulo que va de 90, entonces, en ese caso, si la medida es 90, ya diré ángulo recto. Pero si la medida, digamos, es 80, ¿qué voy a decir? Es un ángulo agudo, porque 80 está o es menor que 90, ¿no? O si digo que la medida vale 40, también es un agudo, porque está en este de acá, porque es mayor que 0 y menor que 90. Pero ¿qué pasa si tengo una medida que es 100? Ya no sería ángulo recto ni tampoco ángulo agudo, ya llegaría a ser un ángulo obtuso. Lo ponemos acá, pongo, mira acá, ángulo, ¿qué dije? Ángulo obtuso. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ángulo obtuso. Entonces, pues repito, para que sea un ángulo obtuso, muchachos, un ángulo obtuso, se dice que su medida, ya, su medida, en este caso esta medida, digamos que sea en este caso tita, ahí está. Entonces, esa medida tita, lobito, tiene que ser mayor que 90 grados y menor a 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Es un ángulo obtuso. Entonces, te decía, el 100 es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, ¿qué es? Un ángulo obtuso. Si digo 120, también es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, es un ángulo obtuso. ¿Ya? Y así pueden, chicos, encontrar los tipos de ángulos, pero en la clasificación de acuerdo a su medida o por su medida. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a empezar a resolver un problemita. Ya, a ver un ejercicio en esta parte de aquí. La primera pregunta que está en su texto dice, problemas 1, clasifica el ángulo A o B. O sea, yo quiero saber qué tipo de ángulo es. Si es un ángulo agudo, si es un ángulo recto o si es un ángulo obtuso, ¿no? ¿Cuál de estos tres es? ¿Ya? Repito. Vamos a ver, como me dicen en la pregunta, clasifica el ángulo A o B, ¿qué ángulo es? Entonces hay que ver si es agudo, si es recto o si es un ángulo obtuso. Muy bien. Entonces, chicos, preparados a la voz de 3. 1, 2 y 3. Vamos a ver, escuchen. Entonces, pero ustedes dirán, profesor, ¿qué ángulo debo clasificar, Arturo? ¿Qué ángulo? Allá, mira, fíjate, mira, ahí está. El ángulo A o B. ¿Y dónde está, profesor Arturo, el ángulo AB? Es él, ¿no? Este, ¿no? Entonces, si es 20, ¿qué ángulo será? Claro, ¿no? Si es 20, fíjate, es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es mayor que 0 y menor que 90. Y si hubiera dicho, chicos, el ángulo, digamos, BOC, ya, BOC, ¿qué ángulo será el BOC? Entonces, como veo que su medida es 30,
Entonces significa que 30 es mayor que 0 y menor que 90, o sea, es un ángulo agudo. Y si yo digo, por ejemplo, el ángulo COD también vale 20, perdón, vale 20, y es mayor que 0 y menor que 90, o sea, es un ángulo agudo. Y si yo digo, chicos, por ejemplo, digamos, el ángulo AOC, ya AOC, o sea, este ángulo de aquí, entonces toda esta medida es 20 más 30, 50, y 50 es mayor que 0 y menor que 90, o sea, es un ángulo agudo. Pero en el ejercicio, si ustedes ven su libro, me dice, clasifica el ángulo AOD. Eso es lo que me dice la pregunta. ¿Qué tipo de ángulo es AOD? Lo vamos a poner acá, chicos. Diremos, mira, piden hallar el tipo de qué, de ángulo que es AOD. ¿Qué tipo de ángulo, chicos? ¿Qué tipo es el ángulo AOD? ¿No? ¿Qué tipo de ángulo? ¿Ya? Entonces, me concentro en el ángulo AOD. Entonces, yo puedo observar, chicos, ¿ya? Muy bien, ponemos acá. Ahí está. Entonces, yo puedo observar, chicos, que el ángulo AOD, vamos a llamarle que su medida de este ángulo sea, digamos, a ver, que sea beta. Entonces, decimos ese beta, fíjense bien, chicos, ese beta, esa medida o esa abertura es grande. Entonces, si es grande, ¿qué dije aquí? Hay que sumar, ¿verdad? O sea, ese beta va a ser igual a ¿quién? A 20 más 30 y más 20, ¿no? Entonces pongo acá, por aquí, 20, ¿ya? Más 30 y más 20. O sea, quedaría, chicos, así. 20, ¿no? Más 30 y más 20. Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, a ver, quiero que te Luca. Vamos, tú puedes, hijo. Y el valor de beta va a ser igual a ¿cuánto? 20 más 30 es 50. Y más 20, ¿cuánto es? 70. Entonces, si esta medida, chicos, si esta medida es 70, ya, llega a ser 70, significa que 70 es mayor que 0 y menor a ¿quién? A 90. Entonces, yo puedo ahora afirmar y decir, pues, por lo tanto, el ángulo, ya en este caso, el ángulo AOB, ya AOD es ángulo agudo. ¿Ya? Muy bien. Y esa sería, chicos, la solución, ¿no? Profesor, ¿por qué es agudo? Ya sabes, hijito, ¿no? Con esta medida me pide en el problema qué tipo de ángulo es AOD y la medida puse beta y hemos calculado que beta es 70 y 70 es mayor que 0 pero menor que 90, significa que está en este tipo de ángulo. Entonces, el ángulo AOD es un ángulo agudo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Para eso vamos a continuar con la pregunta. Ya, chicos, ya, a ver. Ya hicimos la pregunta número 1. Vamos a continuar con la 2, ya que también estaba bastante sencillo, muchachos. ¿Ya? A ver. En el problema 2 me dice clasifica el ángulo AOB, ¿no? Igualito, ¿no? Que el anterior. Entonces ponemos aquí, ya, lo que me pide ya, lo que pide es determinar qué tipo de ángulo es, el tipo de ángulo, el ángulo AOD, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿O qué tipo, perdón, de ángulo es? Ya, muy bien. Entonces para eso igualito que en la pregunta 2, ¿no? Hay que ver cómo es su medida. Digamos que esta medida, nuevamente, vamos a llamarle que sea, en este caso, tita, ¿ya? Esa medida tita. Entonces, ponemos aquí, ya, ahí está. Y ponemos se tiene. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos, chicos, en este gráfico? Entonces podemos ver que el valor de tita o tita, en este caso,
es igual a la suma de estas tres, ¿no? Porque ahorita es grande, ¿sí, no? O sea, sería 60 grados más 40 grados y más 30 grados. 60 más 40 es 100, ¿no? Y más 30 sería 130, ¿no? Entonces significa, chicos, y ahora entonces ponemos acá que el valor de θ es igual a 130. Entonces, si esta medida, muchachos, si la medida AOD, esta medida es 130, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que el ángulo AOB es un ángulo obtuso, ¿no? Entonces, ponemos acá, por lo tanto, el ángulo AOD es ángulo obtuso. ¿Y por qué obtuso? Porque es mayor que 90 y menor a quién? A 180. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Así nada más, chicos, fácil, ¿ven? No es complicado. A ver, el problema te dice clasifica el ángulo AOC. Fíjense bien, ¿ah? Me pide calcular, o perdón, determinar qué tipo de ángulo es el AOC. Y luego me pide calcular el valor de X. Ya. Entonces, acá hay dos cositas que hay que callar. Hay dos condiciones que hay que determinar. La primera condición es, ya, el tipo de ángulo de AOC, y la otra condición que hay que determinar es cuánto vale el valor de X, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de X? Entonces, estas dos cositas me pide calcular, ¿ya? ¿Qué tipo de ángulo es AOC y cuánto es el valor de X? ¿Ya? Eso es lo que nos pide. ¿Muy bien? Pero vamos a ver dónde está el AOC. Entonces pueden notar que el AOC es esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el AOC. La medida del ángulo AOC es esto, ¿no? Vamos a llamarle que sea, digamos, alfa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para yo saber o decir qué tipo de ángulo es el AOC, tengo que ver cómo es la medida de este ángulo, ¿no? La medida es alfa. Entonces, ¿cómo es esa medida? Si esa medida es mayor que 90, pues es un ángulo obtuso. Si es menor que 90, un ángulo agudo. Y si es 90, es un ángulo recto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, por aquí. Ya, profesor, mira. Por acá. Ahí está. Entonces, ponemos acá, se tiene. Ya, se tiene. ¿Y qué tenemos? Que el valor de alfa, chicos, la medida alfa, fíjense, es la suma de 40 más 50, ¿no? Entonces ponemos acá, alfa es igual a 40 grados más 50 grados. Y eso resulta, pues, ¿cuánto? 90, ¿no? Y lo ponemos aquí, ya, mira. Entonces, alfa es igual a 90 grados. Y muchachos, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Mira, significa que si alfa es 90, si él es 90, ¿este qué ángulo es? Es un ángulo recto, ¿verdad? Y la ponemos aquí. La primera respuesta diremos, por lo tanto, ya el ángulo AOC ya es ángulo recto. Ya, ahí está. Entonces, ya tenemos esta primera, ahora me falta ya el valor de X. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de X? Entonces, para él también igual, hacemos la misma operación, creo que sí. Pero acá, mira. Pero acá, suave. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan en el valor de X, ¿ya? En el valor de X, ven que el X es 50 más 30, la suma, ¿no? ¿Ya? Entonces pongo acá el valor de X igual a 50 más 30, ¿no? Ya está. También esa historia se acaba, ¿no? Entonces 50 más 30. Y haciendo un esfuerzo, entonces decimos, por lo tanto, el valor de X vale ¿cuánto? 80 grados. Y esa sería la respuesta de esa pregunta. Entonces ahí tenemos la que me pide, ¿no? Lo que me pide es clasifica el ángulo OC, entonces es un ángulo recto, y calcule X y X vale ¿cuánto? 80. Así nada más, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a la última pregunta, chicos. Como ven, sencillo, fácil.
¿no? Ustedes hasta pueden lucirse, ¿no? No está complicado, es cuestión de darse cuenta. Ya, vamos chicos. La pregunta ¿cuál dice clasifica el ángulo AOD? Y luego dice y calcula X en la figura. O sea, en esta figura vamos a determinar qué tipo de ángulo es AOD y me pide calcular el valor de X. ¿Cuánto vale X? ¿Ya? Igual que la pregunta 3, hay que calcular dos cositas en una sola. ¿Ya? Vamos a ir a dos condiciones. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, ponemos aquí. Decimos la primera condición. Ponemos aquí. Piden hallar el tipo de ángulo. El tipo de ángulo que es el AOD. ¿Ya? AOD. Y también me pide calcular la variable X, ¿no? ¿Cuánto vale X? ¿Ya? Esas dos condiciones, chicos, me pide determinar la medida del ángulo AOD, qué tipo de ángulo es y cuánto vale el valor de X. Muy bien. Entonces calculemos. Fácil, por acá, mira acá. Ya, ¿cómo yo sé qué ángulo o qué tipo de ángulo es AOD? Muy bien. Entonces para yo descubrir qué tipo de ángulo es el AOD, este angulito de aquí, lo que tendría que hacer es hallar su medida primero. Pero veo que, chicos, la medida es X. Y justamente X también quiero calcular. Uy, uy, más fácil, ¿no? Entonces ponemos acá, se sabe. Ya vamos, chicos. Diremos que ese valor de X es igual a ¿quién? A 40 grados más 40 grados y más 40 grados. Entonces significa, chicos, que el valor de X, por lo tanto, es igual a ¿cuánto? A 120 grados. Y hemos calculado el valor de X que justo me pide allá. Pero también como sé que X vale 120, también puedo decir qué tipo de ángulo es, ¿no? También ponemos acá. También, ¿ya? También. Muy bien. También el ángulo sería... también el ángulo, en este caso es 120, también vale 120, por lo tanto decimos que el ángulo AOD es el ángulo obtuso, ¿no? Porque es mayor que 90 y menor a 180 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, como ven, así nada más, muchachos, sencillo. No está complicado. ¿Ya, chicos? Así, muchachos, fácil. No es complicado, con ganas, con entusiasmo, sencillo para entender. ¿Ya? Y espero que, pues, chicos, les haya al menos agradado el tema. Como ven, no está complicado. Y pues ya, muchachos,